En primer lugar, va a hablar María García González, burgalesa, que estudió medicina en la Universidad de Cantabria, en Santander, y después hizo la especialidad aquí en el Hospital General Yagüe. Fue la segunda residente del servicio de oncología del antiguo General Yagüe. Y desde el 2007 pues ya trabaja como adjunta en nuestro servicio de oncología médica. Después va a hablar la doctora Blanca Hernando Fernández de Aránguiz, también burgalesa. Hoy se nos ha pasado un segundo la diapositiva. Bueno, estudió medicina en la Universidad de Pamplona y después hizo la especialidad de oncología médica en el Hospital de la Fe de Valencia y después, ya desde el año 2004, está trabajando en el Servicio de Oncología Médica de aquí de Burgos. Las dos son grandísimas profesionales, son las coordinadoras del área de cáncer de mama y tumores ginecológicos del Servicio de Oncología Médica y tienen una gran actividad investigadora y múltiples publicaciones. Y las agradecemos especialmente pues, el tiempo dedicado, porque aparte de trabajar mucho, pues también en casa tienen unas familias muy numerosas, así que os damos las gracias de todo corazón. Bueno, en primer lugar, buenas tardes a todos y me uno a los agradecimientos de Guillermo y deciros que también nos va a hablar Raquel Martínez Mahamud, que es diplomada universitaria de enfermería. Durante varios años ya lleva trabajando en el servicio de oncología médica, concretamente en el área de tratamientos en el hospital de día y consultas externas. Deciros que con una amplia formación académica y de experiencia en los diferentes ámbitos de la enfermería, una gran conocedora de los últimos avances y cuidados del paciente oncológico y, sobre todo, gran entusiasta de la enfermería oncológica. Su labor dentro del equipo de oncología médica la hace ocupar un lugar relevante. Gracias, Raquel, por todo esto. Ella nos va a hablar de... Ella nos va a hablar de qué puedo hacer para mejorar la calidad de vida cuando tengo cáncer de mama. Muchas gracias. Vamos a hacer las 3 charlas seguidas y después habrá un tiempo de tertulia y de preguntas, así que seguro que os gusta. Así que empezamos la primera charla y adelante. Bueno, muchas gracias a todos por venir, a la Asociación Española contra el Cáncer, a mis compañeros Guillermo e Inmaculada por mantener este espíritu docente siempre. Hace mucho tiempo, la verdad, que no hablo en público, espero estar a la altura de la tarde. En primer lugar, recordar que el cáncer representa un importante problema de salud pública por distintos motivos. En primer lugar, por su incidencia, que, como sabemos, representa el número de casos nuevos de una enfermedad en una población en un lugar determinado. En el año 2020 se diagnosticaron más de 18 millones en el mundo de casos de cáncer y se espera que en las 2 próximas décadas esta cifra ascienda hasta los 28 millones en el año 2040. Y de todos estos cánceres vemos que el cáncer de mama representa el mayor porcentaje de todos ellos, con una incidencia, en este caso en España, estimada para este año 2024, de 36.395 casos, lo que refleja la importancia y el interés del tema que vamos a tratar esta tarde. El cáncer de mama es una enfermedad en la cual las células de la mama se multiplican sin control y, dependiendo del lugar donde se localicen estas células que crecen de una forma no controlada, distinguimos fundamentalmente con una biopsia inicial 2 tipos de tumores de cáncer de mama. En primer lugar, el carcinoma ductal infiltrante, que como vemos es el más frecuente, cuando las células tumorales se originan en los conductos que llevan la leche al pezón. En segundo lugar, pero a una distancia muy lejana, el carcinoma lobular infiltrante, un 10-15%, cuando las células que se transforman se originan en las zonas donde se produce la leche o lobulillos. Hay otros 18 subtipos, mucho más infrecuentes, entre el 0,5 y el 5%, con características también morfológicas específicas. Quería mencionar también esta tarde el carcinoma ductal in situ, cuya incidencia está aumentando mucho desde la incorporación de los programas de cribado en España.
En este caso, las células no han atravesado los conductos, con lo cual no pueden diseminarse a tejidos mamarios vecinos ni dar las metástasis en otra localización. Los carcinomas ductales in situ, alguno de ellos, alguna proporción, puede transformarse en carcinomas ductales infiltrantes. Hoy en día desconocemos cuál va a realizar esa transformación y es por eso que hay que realizar la extirpación quirúrgica de todos ellos. Una vez que tenemos el diagnóstico del nombre de la enfermedad, el cáncer de mama y el primer apellido, si es ductal infiltrante o lobulillar, en un segundo tiempo el patólogo nos da una información muy importante, que es el segundo apellido y es el subtipo molecular. Más importante aún que el primero, porque tiene unas implicaciones pronósticas y terapéuticas que hace, como siempre os digo yo a los pacientes cuando venís el primer día a la consulta, que cada uno tenga un tratamiento, un pronóstico y una evolución diferente. Las características, por no entrar en ello, pero nombrarlas, que analiza el patólogo y que nos va a dar esta información, son los receptores hormonales, el ER2, una proteína expresada en el 15% de los tumores de mama, el Ki67, que implica el grado de rapidez con lo que se reproducen las células, y analizamos en algunos casos, como explicará Blanca, las firmas moleculares para establecer un riesgo también molecular. Con estos resultados, en función de ellos, establecemos esta clasificación. Los tumores luminales son los más frecuentes, en torno al 70% por lo menos de ellos, y son los que van a responder a un tratamiento hormonal. Pueden recibir o no quimioterapia y en el caso de los luminales B pueden recibir o no una terapia anti-ER2. El ER2 puro es aquel tumor que va a expresar esa proteína ER2 pero que no expresa receptores hormonales. Y los triples negativos, tres cosas que determinamos, el receptor de estrógeno, el de progesterona y el ER2, resultan negativos y tenemos que actuar por otras vías. Como comentaba, los tumores infiltrantes pueden invadir los tejidos vecinos de la mama y de ahí extenderse hacia los ganglios linfáticos, que son unos órganos redondeados que todos tenemos por todo el cuerpo y que tienen la función de protegernos frente a virus, frente a bacterias, frente a células nocivas. Las células tumorales son células extrañas también para el cuerpo, deberían ser reconocidas como tales y eliminados por el sistema inmune, pero son muy inteligentes y han conseguido esconderse de esos mecanismos y que no lo reconozcan como extraños, salvo luego nos explicará Blanca algún mecanismo de tratamiento, y por eso no son eliminadas. Por vía sanguínea pueden también diseminarse hacia otros órganos. Y es importante evitar que esto ocurra. ¿Y cómo lo podemos conseguir? Pues mediante el diagnóstico precoz, con la mamografía del cribado. ¿Qué es el cribado? Es la realización de pruebas diagnósticas a población sana para detectar posibles pacientes o enfermos entre ellos. En el caso de la mama, lo realizamos el cribado con la mamografía, que en nuestra comunidad, en Castilla y León, se realiza y se ofrece a las mujeres asintomáticas entre los 45 y los 69 años y se debe realizar cada 2 años. La mamografía de cribado ha producido un descenso en la mortalidad por cáncer de mama. Una cuestión muy importante que me planteáis en la consulta general de oncología, y yo creo que en concreto en la de la mama, cuando tenemos un diagnóstico de este tipo, es la preocupación sobre si puede ser o no hereditario, si podemos transmitirlo a nuestra descendencia. Decir, como os digo en la consulta, que solo un 10% de los tumores de mama son hereditarios, es decir, se pueden transmitir de padres a hijos. El 90% restantes no lo son. ¿Cómo podemos identificar aquellos casos que son hereditarios? Pues tenemos una serie de preguntas que analizamos en función de si solo es un caso el que hay en la familia, si hay 2 familiares o 3 o más. Y en función de esto, pues nosotros establecemos si existe o no ese riesgo y si hay necesidad de derivar a la unidad de consejo genético para establecer unas medidas de prevención y seguimiento diferentes a las que tienen las pacientes que no tienen dicha alteración. Me parecía también interesante poner en esta primera parte algunos comentarios sobre factores que modifican el riesgo del cáncer de mama, por si podemos hacer algo para disminuir ese riesgo. Y hablaremos aquí de 3 partes. En primer lugar, aquellos factores que se asocian a un mayor riesgo. Después, a factores asociados con menor riesgo. Y luego, factores que no han demostrado ninguna influencia. En cuanto a los factores asociados a mayor riesgo, se ha desconfigurado un poco, igual pasarlo al PowerPoint. En primer lugar, la edad. El cáncer de mama aumenta con la edad. Esto es un registro de una base de datos norteamericana entre los años 2013 y 2015, donde vemos que a medida que cumplimos años, la probabilidad de tener... ¡Ay, mi madre! ¿Qué sale?
jolín, la probabilidad de tener un cáncer de mama aumenta. Jolín, voy a dejar esto, pero ya lo veis ahí. Sí, por eso que toco como, ¿verdad? Es que enseguida toca al de al lado. Pero es que querría señalar. La probabilidad de tener un cáncer de mama, como vemos en esta base de datos estadounidense, aumenta a medida que cumplimos años. Y vemos que desde el nacimiento hasta la muerte, la probabilidad de tener un cáncer de mama en las mujeres es del 8%. En segundo lugar, aparte de la edad, pues ya sabemos, el sexo femenino. Es más frecuente en mujeres, pero aquí sí que quiero recordar a mi cuñado Jaime, que tuvo un cáncer de mama, porque un 1% de los tumores de la mama se desarrollan en el varón. Y en este caso, ellos sí que son los auténticos olvidados de la patología y quiero yo aquí sacar una lanza en su recuerdo. En tercer lugar, el peso y la grasa corporal en gente menopáusica. Gente menopáusica que no tenemos la regla, premenopáusicas todavía tenemos la regla. Se ha demostrado, esto es consistente en varios estudios, que un índice de masa corporal elevado o el aumento de peso en la perimenopausia aumenta de forma sistemática el riesgo de cáncer de mama. ¿Y esto por qué es? Pues porque cuando se nos quita la regla, la producción de esos pequeños estrógenos que tenemos, que cuando tenemos la regla vienen del ovario, cuando perdemos la regla, esa producción de estrógenos se produce sobre todo en la grasilla abdominal y en la glándula suprarrenal. Entonces, si aumenta esa grasa que tenemos en la tripilla, aumentan los estrógenos y aumenta ese riesgo de cáncer de mama. Como en medicina muchas veces todo es controversia, pues en oncología más aún, en gente premenopáusica no ocurre eso. Es decir, la grasa, mira, yo todavía tengo regla, puedo conservar un poco de tripa, la grasa abdominal no se ha asociado a más riesgo de cáncer de mama y en algunos estudios lo contrario, de hecho parece que disminuye el riesgo, pero lo cual no quiere decir que haya que tener grasa abdominal porque está relacionado con comorbilidades y muchos otros tumores, pero hablar de esta controversia. Luego me ha resultado curioso la estatura. ¿Qué diríais? ¿Estatura alta, baja? ¿Quién tiene más riesgo? No sabemos, ¿verdad? Tampoco lo saben quién diseñó el estudio, pero salió que las pacientes altas, más de 1,76, tenían un riesgo mayor que aquellos pacientes que medían menos de 1,60. Como con esto tampoco podemos hacer nada, pues lo que nos toque, altos o bajos. Las enfermedades benignas de la mama. Cuando hacemos una biopsia de la mama, no siempre encontramos un tumor, pero podemos encontrar hallazgos que aumenten el riesgo de padecer un tumor de mama en un futuro. Sobre todo, lo vemos cuando en la anatomía patológica de esas lesiones benignas aparece la palabra atipia, que puede ser de más riesgo de desarrollar en un futuro un tumor de mama. Respecto a las mamas densas, algunos pacientes que estáis aquí, en los informes de oncología ponemos mamas densas. ¿Qué quiere decir esto? Pues es una característica mamográfica que se ha visto que cuando esa alta densidad ocupa al menos el 75% de la mama, aumenta el riesgo de desarrollar un cáncer de mama. Esto contra la densidad mamaria, la mayoría de los casos es una cosa que se hereda, con lo cual no podemos hacer nada, pero sí que hay estudios que demuestran que la actividad física importante y la dieta baja en grasas y rica en carbohidratos podría disminuir esta densidad mamaria. También hay dudas porque parece que las mamas densas cuesta más hacer un seguimiento y una vigilancia con la mamografía habitual, pero no hay recomendaciones que impliquen que haya que incorporar otra técnica diferente para el cribado. Si bien es cierto que nosotros en el hospital, cuando vemos una paciente que tiene unas mamas densas, incorporamos la ecografía en la gran mayoría de los casos en el seguimiento. En cuanto a los factores hormonales, la terapia hormonal sustitutiva para controlar los síntomas en la menopausia, cuando combina estrógenos y progestágenos y las pacientes tienen útero, no se lo han extirpado previamente por otro motivo, aumenta el riesgo de cáncer de mama. En cambio, pacientes que no tienen útero y cuando se hace solo con estrógenos no se ha visto ese aumento. Los anticonceptivos hormonales igualmente aumenta ligeramente el riesgo de cáncer de mama, pero ese aumento del riesgo desaparece a los 2 o 5 años de haberlo suspendido. En cuanto a los factores reproductivos,
Pues como antes hablaba, el cáncer de mama, el hormonal, está muy relacionado con la exposición, con los niveles de estrógenos. Entonces, aquellas circunstancias que hagan que, por lo que voy a explicar ahora, tengamos unos niveles de estrógenos más elevados, aumentan el riesgo. ¿Cuándo ocurre esto? Cuando nos viene la regla pronto, menarquia que se llama precoz, por debajo de los 12, los 13 años, menopausia tardía, si nos viene antes la regla y se nos quita tarde, estamos durante más años en contacto con esos estrógenos. También se ha aumentado el riesgo en casos de no tener ningún embarazo, en las nulíparas que llamamos, o que el primer embarazo se produzca después de los 35 años. Los antecedentes personales de cáncer de mama también se ha visto que supone un riesgo incrementado de padecer un tumor en la mama contralateral, sobre todo en aquellos tumores que se han diagnosticado por debajo de los 30 años y son tumores con receptores de estrógeno negativo. Como comentaba antes, solo un 10% de los tumores mamarios son hereditarios, se transmiten de padres a hijos y en la gran mayoría de esos casos se producen por mutación en estos genes, o en BRCA1 o en BRCA2, que es lo que diagnosticará la unidad de consejo genético. Otros factores claramente relacionados con el cáncer de mama, el alcohol. Se ha visto que tanto el consumo bajo, menos de una bebida al día, como el consumo alto, al menos 3 al día, aumenta el riesgo de cáncer de mama respecto a los que no ingieren nada de alcohol. Datos menos concluyentes, pero también cada vez más, respecto al tabaco, y tanto en fumadores activos como cada vez hay más datos que asocian la relación con los fumadores pasivos. Respecto a las radiaciones ionizantes, se ha demostrado un aumento del riesgo en aquellas personas expuestas a radiaciones ionizantes. Por ejemplo, tratamiento con radioterapia para el linfoma de Hodgkin a una edad joven. Las edades más vulnerables entre los 10 y los 14 años de exposición, pero se mantiene el riesgo hasta los 45 años. Estrategias asociadas con un menor riesgo de cáncer de mama. Pues en primer lugar, no voy a entrar, pero en determinadas circunstancias que esté indicado, el tratamiento hormonal con tamoxifeno o con otros fármacos en la menopausia, los inhibidores de aromatasa. Las estrategias quirúrgicas, como hablaba antes, aquellas pacientes que son portadoras de una mutación en el gen BRCA tienen un riesgo en torno al 70% de desarrollar un cáncer de mama hasta que cumplen los 80 años. Con lo cual, una de las recomendaciones que podemos hacer en esos pacientes es la mastectomía. La lactancia materna se ha asociado a una disminución del riesgo de cáncer de mama. Por cada 12 meses de lactancia materna disminuye el riesgo relativo un 4%. La actividad física, ya sabemos que también, muy importante, como está ahora trabajando fenomenal desde la Asociación Española contra el Cáncer, disminuye el riesgo de cáncer de mama. Esta reducción no parece que tenga que ver con la reducción del peso, puesto que, como comentábamos antes, en premenopáusicas no interfiere, no está relacionado con el peso, sino con otros beneficios que aporta el ejercicio, más relacionados con temas hormonales como disminución del estradiol y disminución de la insulina. También ha demostrado beneficio el patrón dietético bajo en grasas en mujeres posmenopáusicas. Luego, factores que no son claramente concluyentes, pero es por la dificultad de estos ensayos que, con factores de confusión que mezclamos por ejemplo, frutas y vegetales en gente que también toma alcohol. O sea, es muy difícil establecer conclusiones con esto, pero se refiere a que no son concluyentes porque algunos estudios han demostrado que una ingesta elevada de frutas y verduras disminuye el riesgo de mama, pero no se ha confirmado en otros. Respecto a la soja, que ahora parece que ha perdido importancia, pero antes muchísimo en la consulta se preguntaba en torno a la soja, si podía tomar, si no podía tomar. Pues se realizó en el 2014 un análisis de 8 ensayos respecto al efecto protector, no de riesgo, que es lo que preocupa mucho a los pacientes y casi miraban todos los productos si tenían o no soja, respecto al efecto protector de la soja y derivados. Curiosamente, en pacientes asiáticos se vio una disminución del riesgo con la ingesta de soja, pero como ocurre también muchas veces en oncología, ¿verdad? Los resultados en asiáticos no se confirman en población occidental y en ese caso perdió la significación estadística, con lo cual quiere decir que no era protector del cáncer de mama, pero tampoco un factor de riesgo hoy en día. En cuanto a la carne roja y carne procesada,
Pues lo mismo, viene dentro de los no concluyentes porque hay estudios que han demostrado riesgo solo con la carne procesada. Otros solo con la carne roja, pero cuando se tomaban más de 5 porciones a la semana de carne roja. Y otros no han visto ninguna asociación con ninguno de ellos y el cáncer de mama. Es decir, que esa asociación es más débil que en otro tipo de tumores donde la relación es más importante. Lo mismo con el consumo de fibra, que sí que hay muchos estudios que... Un estudio en concreto que demuestra una disminución del riesgo del cáncer de mama, pero parece que comentan que son necesarios más estudios que lo confirmen. Parece que tampoco hay mayor riesgo por la exposición a una radiación diagnóstica al realizar una mamografía y una radiografía o un TAC. Y respecto a fármacos, podemos protegernos con la ingesta de algún fármaco. También muy de moda el tema de la vitamina D. Parece que inicialmente veíamos que niveles elevados de vitamina D tenían un menor riesgo de padecer un cáncer de mama, pero luego los ensayos dirigidos a esta pregunta con suplementos de vitamina D no demostraron una disminución del riesgo. Lo mismo con los antiinflamatorios, que podía haber dudas de disminución del riesgo o no, pero el único ensayo bien diseñado con dosis bajas de aspirina administradas para evaluar esta prevención no demostró ningún beneficio. El trabajo nocturno, según la OMS, también es un elemento cancerígeno. Parece que por la relación con la estimulación de la luz nocturna, que eso podría aumentar un poquito el riesgo de mama, pero de forma no concluyente. No influyen en el riesgo de cáncer de mama productos químicos como los pesticidas, antioxidantes con las vitaminas, ligadura de trompas, cafés para esto podemos tomar, implantes mamarios, mantas eléctricas, tintes para el cabello, ni el tratamiento hormonal que realizamos para la fecundación in vitro. Quería aprovechar esto, y casi era mi máxima motivación de hacer la charla, para agradecer a mis pacientes, muchas de ellas aquí presentes, aquí y aquí, ellas y ellos también, porque hacen un honor claro a su nombre y con una paciencia inmensa esperan literalmente horas para entrar a mi consulta y siempre lo hacen con una sonrisa. Pero especialmente quería dedicar la charla a una paciente que murió con 49 años de cáncer de mama cuando yo tenía 17, a la que tengo que agradecer que está aquí también presente, Inmaculada y el doctor García Girón, que la cuidaron y la trataron estupendamente, y que es mi madre, a quien quería dedicarle esta charla. Pues nada. Y que, como dice mi suegra, no he salido a ella. La parte que voy a revisar es el tratamiento del cáncer de mama. Como ha dicho María, debemos individualizar el tratamiento porque el cáncer de mama no es una única enfermedad, como hemos revisado, sino que habéis visto que es un grupo de enfermedades, ¿no? Entonces, simplificando mucho, las tratamos en función de la expresión de receptores hormonales que hemos visto y de la expresión de ER2, porque nos marcan el pronóstico y las oportunidades del tratamiento. Entonces, cada lunes nos juntamos compañeros de anatomía patológica y de rayos, los que se ocupan del diagnóstico, compañeros de radioterapia, cirujanos plásticos, los ginecólogos que se ocupan de la cirugía, para buscar la estrategia mejor para integrar todas las opciones de tratamiento que tenemos, que de paso quiero destacar que sepáis que son los mejores fármacos, o sea, tenemos acceso al mejor tratamiento que existe hoy disponible aquí en Burgos, ¿vale? Cosa que tenemos que destacar, así como a métodos diagnósticos que nos permiten, pues eso, entre todo, pues conseguir los mejores resultados para nuestras pacientes. Entonces, es verdad que tenemos tratamientos locales y también tenemos muchos tratamientos médicos o sistémicos que llamamos nosotros, y tenemos que decidir tanto en el comité, tanto cómo empezamos el tratamiento, o con qué, y cuál es la secuencia mejor para estas pacientes, porque clásicamente pues todas sabemos un poco, y ha sido la convención, que después de operar el tratamiento se decide si hay que hacer un tratamiento complementario, ¿no? Después de intervenir el tumor.
pero hoy es también rutinario y cada vez se implementa más hacer un tratamiento médico antes de operar el tumor, porque tiene muchas ventajas y la principal es que le tenemos el tumor delante y podemos ir viendo la respuesta que vamos consiguiendo con ese tratamiento. Y en función de la que consigamos, pues quizá podemos tener unas oportunidades de tratamiento que si no perderíamos. Además, es verdad que a veces nos permite hacer unas cirugías conservadoras que de otra manera pues, no tenemos la oportunidad de ofrecer. Entonces, primero vamos a revisar cómo hacemos el tratamiento de la enfermedad localizada, ¿vale? Haciendo una secuencia de la misma manera que recibimos a las pacientes en la consulta, ¿vale? O sea, voy a intentar hacer como una secuencia. Entonces, sabéis que el objetivo en la enfermedad localizada, o que llamamos precoz, en los estadios iniciales, pues es quitar la tumoración, que vemos la visible, pero también la no visible, porque quizá alguna célula ya tiene una capacidad en un futuro que si queda ahí va a ser capaz de dar una recidiva. Entonces, si iniciamos el tratamiento con una cirugía y la podemos hacer conservadora, pues lo que vamos a resecar es el tumor con un margen suficiente. Eso lo llamamos tumorectomía, lumpectomía. A veces no es posible conservar el tumor porque quizá está distribuido en varios cuadrantes o es demasiado grande. Entonces, en ese caso, tendríamos que quitar la glándula mamaria entera y eso lo llamamos mastectomía. A veces es simple o a veces es radical, porque a veces implica que si vemos los ganglios afectados claramente por sospecha clínica o por los datos de imagen o que hemos confirmado con histología, pues tendríamos que resecar también toda la axila. Bien en el mismo acto quirúrgico o bien de forma diferida en función de qué tratamientos tendremos que aplicar después, pues es verdad que el tema de la extirpación de la mama lo podemos suplir mediante las prótesis o también podemos utilizar tejidos del propio paciente. Esto se suele plantear ya de forma más diferida. Cuando extirpamos todos los ganglios de la axila, pues las pacientes sufren primero unas secuelas de la tirantez, de la limitación que les supone esa cirugía y, bueno, a veces, por desgracia, también supone un riesgo de linfedema, que es, como veis aquí en la imagen, pues eso que se hincha esa extremidad, ¿no? Entonces, para intentar limitar la cirugía a nivel de la axila, que la hacemos para sacar información del riesgo de ese tumor, o sea, queremos saber si está afectada la axila porque nos supone un riesgo algo mayor y eso nos va a implicar decidir aportar a los pacientes un tratamiento, quizá la quimioterapia, por poner un ejemplo, y nos ayuda a conocer si esos ganglios están afectados, pero si no los tenemos evidentes a la exploración y no parecen que estén afectos, podemos intentar obviar la linfadenectomía. Y esta sería la técnica diagnóstica que se llama la biopsia selectiva del ganglio centinela, que consiste en hacer una inyección alrededor del tumor, cerca del tumor, de una sustancia radiactiva o de un tinte azul que se va a distribuir, como ha dicho María, a la zona regional y luego tenemos la capacidad con una sonda que detecta radioactividad de valorar dónde ha migrado esa radiación y eliminar nada más ese ganglio que llamamos el centinela, que es el primero que ha recogido pues ese tinte. Entonces, si analizamos ese ganglio y no está afectado, pues podemos evitar una linfadenectomía axilar. Una vez la paciente está operada, y nos encontramos, la recibimos por primera vez en la consulta, nosotros tenemos esa información de qué tamaño tiene ese tumor, de si los ganglios estaban o no afectados y podemos hacer una estimación del riesgo que tenemos y si la vamos a ofrecer o no quimioterapia. Pero tenemos una ayuda que aprovechamos de rutina, que son los test genómicos, porque nos ayudan a estimar un poco si tenemos una mayor o menor probabilidad de recaída y también si la quimioterapia les va a ayudar, porque no todos los tumores necesitan quimioterapia y mucho menos los luminales, que la mayoría
pues que son los más frecuentes, no la van a necesitar. Entonces es en este tipo de tumores en los que tenemos que aprovechar esta tecnología, porque si encontramos pues eso, el riesgo bajo, pues obviamos la quimioterapia a estas pacientes, ¿no? Sabéis que la quimioterapia consiste en intentar eliminar las células de crecimiento agresivo. Así, en general, la quimioterapia que aplicamos en el cáncer de mama adyuvante, o sea, de forma adyuvante, que ya es complementario a la cirugía, supone más o menos 4 meses de tratamiento, para que os hagáis una idea, viniendo a hospital de día periódicamente, que en principio es quincenalmente durante 8 semanas y luego semanalmente otras 8 semanas, y supone estar infundiéndose la medicación durante 1 hora y media. El problema que tiene la quimioterapia es que no es un tratamiento específico, porque mata también células sanas, que también crecen deprisa, como son las de los tejidos de las mucosas de la mucosa digestiva o el tejido cutáneo, el pelo, y de ahí especialmente importante me parece destacar que afecta a las células sanguíneas, porque este realmente es el efecto secundario que tenemos que cuidar más, o sea, es evitar una infección durante el tratamiento con la quimioterapia, porque es realmente el riesgo que tenemos con este tratamiento. Vale. Para contrarrestar este tratamiento de la quimio, que no es específico, pues tenemos muy buenas noticias para todos los tipos de tumores, que es terapia dirigida. Esta terapia dirigida, al atacar específicamente alguna proteína, algún receptor de la célula tumoral, pues consigue ser mucho más eficaz y además así limitamos la toxicidad de estos fármacos. En el caso de un porcentaje pequeño, que son los tumores HER2 positivos, que es en torno a un 15% de las pacientes, tenemos medicación dirigida que consiste en bloquear el receptor de HER2, que es un receptor que estimula el crecimiento tumoral, ¿no? Entonces, habéis oído hablar de trastuzumab y pertuzumab, que son las 2 terapias que utilizamos en la enfermedad precoz. A veces nada más una, a veces combinadas, cuando lo hacemos en la fase que decimos previa a la cirugía, la neoadyuvante, y que han demostrado que disminuyen de una forma llamativa al 50% los riesgos de recaída y de muerte de estas pacientes. O sea que es un tratamiento, pilar del tratamiento para ellas. En función de esos factores pronósticos hemos dicho que vamos a hacer esa combinación con esos 2 fármacos, y en función de la respuesta que consigamos a estos que se combinan con la quimioterapia, si aún así no hemos conseguido eliminar toda la enfermedad, disponemos de una tercera terapia anti-HER2, que en este caso lleva una quimioterapia dirigida al interior de la célula para intentar erradicar esas células no visibles y que ha demostrado también que evita recaídas en cáncer de mama, HER2, ¿vale? También tenemos buenas noticias para los tumores triple negativo, en este caso. Es la famosa inmunoterapia, que sabéis que consiste en estimular al sistema inmune para que ataque al tumor. En el caso de los tumores triples negativos, pues ha demostrado, se ha comunicado en ESMO, en el Congreso Europeo hace un par de meses, pues que consigue aumentar la supervivencia. Este tratamiento se infunde durante media hora, se combina con la quimioterapia y después de la quimioterapia también se aplican otras 9 sesiones adicionales. Y bueno, cuando las pacientes han terminado la quimioterapia, les llega la oportunidad a la mayoría de plantearse hacer el tratamiento hormonal. Entonces, el tratamiento hormonal, sabéis que consiste en bloquear los estrógenos, que como ha dicho María, son el factor principal de riesgo de cáncer de mama. Los estrógenos, como hemos visto, pues eso se producen tanto en el ovario como en la grasa. Y el tratamiento hormonal lo que quiere es bloquear ese receptor del estrógeno para que impida la proliferación celular. Hay varios tipos de fármacos
y tienen diferentes mecanismos, pero bueno, unos compiten con los receptores DER2, otros disminuyen la producción de estos estrógenos y bueno, pues han conseguido también reducir pues a la mitad, por ejemplo, el riesgo de hacer un tumor en la mama contralateral. Bueno, y bueno, tienen algunos efectos secundarios, son fármacos orales y los efectos secundarios pues están derivados de la ablación de los estrógenos, ¿vale? Un poco por analogía como con la menopausia, pues los sofocos, el cansancio, cambios de los estados de ánimo. Hay un tipo de fármacos que son los inhibidores de aromatasa que muchas padecéis, que son la rigidez articular y bueno, que recomendamos un poco ejercicio físico para intentar combatir esta toxicidad. Cuando las pacientes han terminado la quimioterapia, han empezado la radioterapia, pues las derivamos para ver si son candidatas a recibir radioterapia, porque sí que la necesitan si hemos conservado la mama en la mayoría de los casos, o en tumores que son muy grandes, que han sido localmente avanzados, ¿no? Eso es un tratamiento local, la radiación, y consiste en aplicar radiaciones ionizantes que pueden ser o bien desde fuera, que es la radioterapia convencional, que hoy bueno, le ha ganado terreno la radioterapia externa, pero hipofraccionada. Desde la pandemia se empezó a implementar porque suponía menos fracciones y para intentar ahorrar visitas al hospital, se administra al final una dosis que es la misma de radiación, pero con más intensidad de dosis en menos fracciones. Y entonces en 3 semanas, o sea, en 15 sesiones, de lunes a viernes, pues los pacientes completan el tratamiento y es igual de segura y es más cómoda. Los efectos secundarios que se producen, pues en principio la mayoría son a nivel local por la afectación de esos tejidos que aunque se intenta limitar, pues algunos se ven afectados, sobre todo la tirantez de esa zona, que también en el enrojecimiento que es transitorio, pero bueno, los tejidos a veces pues se ven un poco contracturados. Pero es verdad que también no es tan conocido ese efecto del cansancio y sí que suele aparecer al final del tratamiento, pero bueno, es transitorio. Para intentar evitar esta toxicidad, pero en casos muy seleccionados de muy buen pronóstico, hay otras técnicas que son radioterapia que se aplica directamente a través de semillas o bien en el mismo acto quirúrgico y permitiría incluso hacer una reconstrucción inmediata. Bueno, y una vez la radioterapia está completada, la paciente viene y le decimos, pues todavía tengo más buenas noticias para ti, vamos a intentar evitar una recaída. Y te vamos a añadir al tratamiento hormonal que sabes que va a durar entre 5, 7, 10 años, otras pastillas que te tienes que tomar durante 2 años. Pero bueno, son los inhibidores de ciclinas y es otra oportunidad de curación para pacientes que tienen afectación ganglionar. Tienen un bajo riesgo de hacer unas neutropenias importantes, suelen ser unas bajadas de defensas moderadas y concretamente este tipo, la abemaciclib, sí que da a veces diarrea, pero bueno, que conseguimos manejar. En el cáncer hereditario también tenemos otra buena noticia, que son los inhibidores de PAR, es el olaparib, que también suma 1 año más de tratamiento para estas pacientes, que son unas campeonas, porque se dejan poner todo para... Bueno. Este tratamiento también es oral. Y bueno, lamentablemente algunas veces, haciendo seguimiento a las pacientes, pues detectamos algunas células que se han extendido. Entonces, bueno, el objetivo hoy en día en esta enfermedad que esté en una fase avanzada va a ser una cronificación de la enfermedad. Bueno, y aquí ahora mismo, antes he saludado a una paciente y como ella hay un montón que están 10, 20 años largas supervivientes y algunas quizá podríamos decir que curadas con las nuevas terapias. En general, el estándar del tratamiento en la mayoría de las pacientes, porque son las luminales, la base del tratamiento es la hormonoterapia. Hay nuevas terapias, además de las que os he presentado, que se están ahora ensayando. De hecho, en la fase precoz tenemos 2 estudios en el hospital con fármacos que intentan ser más selectivos, ¿vale? Y bueno, estos fármacos se combinan en la mayoría de los casos de rutina como estándar de primera opción de tratamiento de la enfermedad avanzada con los inhibidores de ciclinas que hemos dicho antes. Esta terapia oral que aquí se va a mantener pues, mientras la enfermedad esté controlada, que después de, bueno, cuando hicimos una revisión de las pacientes, pues cuántos años de tratamiento controladas y con una vida completamente normal.
Si fallan estos tratamientos de hormonoterapia, los casos se hacen resistentes, podemos aprovechar alguna activación de vías de crecimiento tumoral, como es esta vía AKT, K3, AKT-mTOR, ¿vale? que utilizando fármacos dirigidos cuando existen ciertas mutaciones que también nos ayudan a controlar la enfermedad. Y sí que habrá casos en los que tendremos que pensar en la quimioterapia, pues o bien porque estos tumores no son dependientes de hormonas o porque encontramos una enfermedad con mucha carga y mucha repercusión para las pacientes y con la quimioterapia vamos a conseguir unas respuestas más rápidas. Tenemos muchos fármacos, muchos son orales, la mayoría en la fase avanzada no cae el pelo. Y bueno, vamos a tener en cuenta pues, cómo la paciente, sus preferencias, por supuesto, también las patologías que pueda tener asociadas, los tratamientos que haya llevado previamente, ¿vale? Una nueva quimioterapia que está muy de moda ahora, que habréis oído hablar, pues eso, viene en forma de anticuerpo conjugado con ella y que internaliza la quimioterapia al interior de la célula y que también ha demostrado pues, que supera a las anteriores y que aumenta la supervivencia. Esto en la enfermedad luminal, que decimos la que expresa receptores hormonales. ¿Cuál es el mejor tratamiento que tenemos para los tumores HER2 positivos en la fase avanzada? Pues los tratamientos dirigidos. Hemos visto que han cambiado la historia natural de esta enfermedad porque disparan y así es la forma de acertar. En la enfermedad avanzada, pues también hay muchísimas pacientes que con los datos o sea, combinando los dos anticuerpos que hemos dicho, trastuzumab y pertuzumab con la quimioterapia y luego manteniéndolos, tenemos pacientes 10 años, 180 infusiones de tratamiento que están viniendo al hospital de día a ponerse, que en un futuro queremos intentar ver si se puede incorporar esto, hacerlo en domicilio, pero bueno, que a día de hoy la terapia se pone en el hospital de día, pues eso, aumenta espectacularmente la supervivencia de estas pacientes. También es muy novedoso que habréis oído el trastuzumab deruxtecan y el TDM1, que también son conjugados que llevan el anticuerpo y le conjugan con quimioterapia y así pues, consigue respuestas muy potentes, como veis ahí, de lesiones cerebrales que desaparecen completamente y se traducen pues, no solo en esa respuesta, sino que encima la supervivencia aumenta de una forma importante. En el caso de los triples negativos avanzados, pues también tenemos de nuevo la inmunoterapia y también antiangiogénicos que aumentan la supervivencia de nuestras pacientes. Y bueno, quería pues, dedicaros a las pacientes porque sois un ejemplo de vida y al equipo de oncología que viene representado aquí por la enfermera por el ejemplo de acompañamiento que para mí pues eso, es espectacular y es una suerte estar en este servicio. Y nada, gracias. Buenas tardes, mi nombre es Raquel Martínez y como ha dicho Inmaculada, mi jefa, llevo en el servicio de oncología aproximadamente 8 años. Todavía recuerdo los primeros meses en los que llegué, en los que los pacientes se cambiaban de asiento porque no querían que yo les pinchara. Había compañeras muy veteranas, entonces cuando veían mi cara nueva decían, no, no, con esta no. Bueno, pues gracias a Dios eso ha cambiado y ahora a veces son ellos los que me buscan a mí. Con esto lo que quiero agradecer es tanto a mis compañeras veteranas como a mi jefa, a los oncólogos, todo lo que he aprendido durante estos años, pero sobre todo a las pacientes. Pues la parte de la que yo voy a hablar es qué puedo hacer para mejorar mi calidad de vida cuando tengo cáncer de mama. Bueno, yo os voy a hablar principalmente de los cuidados del cáncer de mama, de lo que nosotras nos ocupamos de la mejor manera posible. Un poquito de la alimentación, del ejercicio físico, de las interacciones, de los efectos secundarios de los fármacos, sobre todo de los citostáticos, es decir, de la quimioterapia, ya que la terapia dirigida de la que ha hablado Blanca cada vez tiene menos efectos. Y un poquito de sexualidad, poco porque no he encontrado gran cosa para poderos contar. Bueno, la alimentación es el gran pilar para hacer frente a los tratamientos oncológicos y a la enfermedad. Esta gasta un montón de energía, ¿vale? Y la única manera que tenemos de obtenerla es de los alimentos, por eso tenemos que estar bien nutridos. Para ello, la dieta de elección y la que está más recomendada es la dieta mediterránea. ¿Y en qué se basa? Pues en frutas y verduras, estas las deberíamos de comer a diario. En los cereales, principalmente, que se deben de comer en todas las comidas, ¿vale? Pescados, carnes y huevos y lácteos. Pescados, carnes y huevos deberíamos de comerlos aproximadamente entre 2 y 3 días a la semana y los lácteos también a diario. Y luego una buena hidratación como base fundamental el agua y el aceite de oliva
como base fundamental, que es la de la dieta mediterránea. Vale, las frutas y verduras. Como bien os he dicho, hay que consumirlas a diario. Y estas las podemos tomar tanto en crudas como cocinadas. Si las vamos a tomar crudas, es mejor que las tomemos en las comidas principales. Y si las vamos a comer cocinadas, pues bueno, al vapor, a la plancha o hervidas es una buena opción. Esta es mejor que las tomemos por las noches porque nos ayudan a digerir mejor los alimentos, ¿vale? Los cereales o hidratos de carbono. Bueno, pues estos son una parte fundamental de energía. Son de donde obtenemos la energía principalmente. Y estos, preferiblemente, no sean refinados. ¿Qué quiere decir esto? Que lo tomemos integrales, ¿vale? Esa cáscara que recubre el grano de los cereales hace que tenga más fibra y nos ayude contra el estreñimiento. Si voy un poquito rápido, me hacéis algún símbolo o algo, ¿vale? Vale, luego, legumbres, pescados, carne magra, huevos y lácteos. Son la fuente fundamental de las proteínas. Y estas son las encargadas de regenerar los tejidos. Mientras estamos con los tratamientos, nuestro cuerpo tiene gran desgaste de estos tejidos y necesitan regenerarlo. Deberíamos de tomarla principalmente en las comidas y en las cenas, en las dos. Si no es posible, porque es verdad que la carne y el pescado os cuesta un poquito comerlo por lo que nos decís. Se pueden, por lo menos, tomarlo en una de ellas. Y si no, se pueden hacer purés, como hacemos con los niños cuando son pequeños, pues lo mismo, ¿no? Introducirlos dentro de un puré e intentarlo tomar lo mejor posible. Bueno, y luego una hidratación. A veces el agua pues es difícil tomarlo, entonces bueno, podemos buscarnos alguna estrategia. Bien en zumos de fruta, bien en licuados de frutas y verduras. Dependiendo de la época del año en la que nos encontremos, pues nos apetecerá más tomar unas u otras. Otro tema importante que quería hacer mención aquí y son las interacciones de ciertos fármacos, o sea, de ciertas plantas o alimentos con los fármacos, ¿vale? Puede ser de dos maneras, ¿vale? Algunos pueden aumentar el efecto de los fármacos y crearnos más toxicidad, o lo contrario, que nos disminuya un poco el efecto del fármaco. Entonces, la dosis que nos están poniendo los oncólogos no es efectiva para, pues eso, para que el tratamiento sea lo efectivo que tiene que ser. Por ejemplo, os voy a poner dos ejemplos, hay muchos más. Lo que quiero deciros es que si vais a tomar algo que no está dentro de la dieta mediterránea, que es por suerte la que tenemos en España, que se lo comuniquéis a los oncólogos, ¿vale? Ellos ya os van a decir qué cosas podéis tomar y qué no, pero bueno, ellos no saben todo lo que consumimos en nuestra casa, entonces pues que lo comuniquéis. La hierba de San Juan, que disminuye un poco, se utiliza sobre todo para la depresión y para el insomnio, pues esta disminuye los efectos del fármaco. Y el pomelo pues aumenta los efectos secundarios, ¿vale? No hay ningún alimento que cure el cáncer, por desgracia. Entonces es importante que hagáis caso a lo que se os dice al personal sanitario y al que sabe realmente de esto. Si lo hubiera, el Estado ya se encargaría de decírnoslo porque ahorraríamos bastante dinero. Vale. Otro de los puntos, y que ahora está muy de moda, es el ejercicio físico. Vamos, de moda. Está demostrado con evidencia científica, ¿vale? Este disminuye tanto el riesgo de padecer un cáncer de mama, como ha dicho antes María, como de tener una recidiva de cáncer de mama. ¿Esto qué quiere decir? Pues después de haber estado diagnosticada de un cáncer de mama, volver a tenerlo. Pues si hacemos ejercicio, ese riesgo disminuye. Entonces, a los pacientes oncológicos, como hace ahora la Asociación Española contra el Cáncer, también se ha demostrado que el ejercicio puede ser beneficioso. ¿Esto por qué es? Porque ayuda a disminuir la fatiga, alivia el dolor, mejora el ánimo, reduce el insomnio, ayuda a reducir el linfedema, fortalece los músculos y los huesos y disminuye el dolor articular. Unas recomendaciones generales. Bueno, antes de esto, deciros que el ejercicio físico es importante, pero siempre dentro de nuestras posibilidades. Si no hemos hecho ejercicio físico nunca, no nos vamos a hacer una maratón en 3 días. Entonces, bueno, porque nos digan que algo es bueno, no tenemos que llevarlo al extremo contrario. Las recomendaciones generales son mantenerse activo la mayor parte del tiempo posible, participar en actividades físicas regulares. Si además lo hacemos en compañía, nos va a ayudar a mantener un ambiente relajado y distendido, comenzar despacio y aumentar la cantidad de ejercicio con el tiempo. Y las recomendaciones son realizar 150 minutos de actividad moderada a la semana o 75 de actividad vigorosa a la semana, pero solo son recomendaciones como os he dicho antes. Los tipos de ejercicios que se recomiendan pues son el aeróbico, el de flexibilidad y el de fuerza. El aeróbico permite que los grandes órganos funcionen de una manera más eficiente, es decir, el corazón, los pulmones, los músculos. Este aumenta el ánimo, ayuda a dormir mejor porque llegamos cansados a casa y reducen el estrés. Y también nos ayudan a prevenir enfermedades como la diabetes, las cardiovasculares y la osteoporosis.
El ejercicio aeróbico es ese que nos ayuda, en el que aumentamos un poco la frecuencia cardíaca y que nos cansa, ¿vale? Y este puede ser correr, andar, esquiar, bailar, a cada uno lo que nos guste. Perdón. Los ejercicios de flexibilidad que mejoran la elasticidad de los músculos y la amplitud de las articulaciones y ayudan a disminuir la rigidez. Estas pacientes que están mastectomizadas, que tienen salida quirúrgica, o las pacientes que tienen linfedema, que es esa hinchazón del brazo, con estos ejercicios mejoran bastante. Y luego los ejercicios de fuerza, que fortalecen los huesos y mejoran el equilibrio. Bueno, como os ha dicho antes mis compañeras, lo que consiguen con estos tratamientos es disminuir las hormonas, ¿no? Y al disminuir esas hormonas, lo que conseguimos es una menopausia. Y la menopausia, el riesgo que tiene es riesgo de sufrir osteoporosis. Bueno, pues si hacemos ejercicios de fuerza, lo que vamos a conseguir es que esos huesos que pueden estar más frágiles no soporten todo el peso corporal, ¿eh? Con un músculo fuerte también ayudamos al hueso a que sufra menos. Y bueno, os voy a hablar un poquito de los efectos secundarios. Como bien os digo, es más de los tratamientos quimioterápicos, ¿vale? La terapia rígida tiene bastantes efectos secundarios, tiene menos efectos secundarios. Entonces, bueno, la pérdida de peso. Como os he dicho antes, la alimentación es el pilar fundamental para tener la energía suficiente para afrontar todo este periodo, ¿vale? Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues evitar los olores y los sabores fuertes, eso nos revuelven un poquillo. Retirarse de la zona de cocinado. ¿Qué podemos hacer? Pues con estos amigos tan maravillosos y estos familiares estupendos, pero que a veces nos agobian un poco, pues podemos mandarles a hacer un tapercito esos días que sabemos que estamos un poco peor y que nos lo lleven a casa. Caminar un poco para hacer hambre, utilizar platos grandes. Así como cuando hacemos dietas para adelgazar, nos mandan a utilizar platos pequeños para que el plato parezca que está más lleno, pues bueno, aquí al contrario, ¿no? Utilizar plato grande para que parezca que haya menos comida. Una buena higiene bucal para evitar malos sabores y, siempre que sea posible, comer acompañado y lo mismo que los demás, ¿vale? Eso hace que estemos dentro de una normalidad. La forma de preparar las comidas pues tiene que ser, sobre todo, atractiva, ¿vale? Y tiene que ser también... que tenemos que tener cuidado con las intoxicaciones. Para esto lo que debemos hacer es un lavado de manos y verduras o de alimentos crudos que sea importante para evitar las intoxicaciones, evitar los guisos y los fritos, no porque sean malos, sino porque se digieren peor, ¿vale? Mejor los alimentos a la plancha, al vapor o hervidos. Evitar los productos precocinados, lo mismo, no es que estén prohibidos, pero sí que es verdad que aportan gran cantidad de calorías, que lo que no queremos es coger peso, y aportan pocos nutrientes que son beneficiosos. Y luego utilizar hierbas aromáticas y especias, esas lo cuento después. Y de vez en cuando, yo he puesto dulce porque yo soy golosa y entonces es lo que más me apetece cuando tengo ganas de darme un capricho. Pero a cada uno lo que nos guste, ¿vale? No podemos ser muy rígidos durante los tratamientos y durante este periodo porque sería imposible poder con todo. Entonces, de vez en cuando, pues daros un caprichín que está bien. Bueno, las náuseas y los vómitos es uno de los efectos más temidos por los pacientes. Entonces, para ello, ¿qué podemos hacer? Pues llevar ropa amplia y cómoda, que no sea ajustada, ¿vale? Si utilizamos ropa ajustada, sobre todo en el abdomen, ese bolo alimentario va a subir para arriba y nos van a dar todavía más náuseas. Evitar tumbarse tras las ingestas. Siempre que vayamos, tener ambientes siempre bien ventilados. Los malos olores siempre, o olores fuertes, nos dan más náuseas. Si estamos con esos náuseas y esos vómitos, bueno, pues primero intentar relajarnos, parar y respirar hondo. Lavarnos inmediatamente los dientes y esperar 30 minutos y empezar a beber bebidas carbonatadas en pequeños sorbos, ¿vale? Esto ayuda a disminuir esa sensación. Tomar alimentos sólidos cuando estemos con náuseas, ¿vale? Los líquidos revuelven más. Entonces, pues bien frutos secos, pan tostado y luego infusiones o masticar menta. Iba a decir que el jengibre, masticarlo, pero pica mucho. Entonces, mejor infusión. Eso también puede aliviar las náuseas y los vómitos. La serostomía o boca seca, ¿vale? Esa que tengo yo ahora mismo, que a ver cuando acabe me beberé un poquito de agua. Bueno, pues nada, las recomendaciones son hacer gárgaras con agua, bicarbonato y sal, lavarse los dientes utilizando preferiblemente colutorios que no tengan alcohol, ya que esto reseca. Evitar el uso del alcohol y de la cafeína porque también resecan e irritan la mucosa. Consumir alimentos ácidos y chicles sin azúcar. Bueno, la disgeusia, ageusia y hipogeusia. La disgeusia es ese mal sabor. Vosotras hablo por vosotras porque la mayoría de vosotras sois mujeres, entonces lo voy a hacer así.
refieren un sabor metálico, ¿vale? Muy desagradable. Entonces, lo que se recomienda es eliminar los cubiertos metálicos porque transfieren ese sabor y utilizar bien que sean cubiertos o de madera o de plástico, aunque la madera también a veces da un poquito de dentera. Fruta ácida hace que disminuya ese sabor a metálico, paladear menta o limón y utilizar unas gotitas de limón en el agua. Y luego la geusia y la hipogeusia, que es la geusia es no tener sabor y la hipogeusia es esa disminución del sabor de los alimentos. Entonces, podemos condimentar, lo que os decía antes de las especias, les dan un matiz especial a esos alimentos más planos para que nos sepan un poquito más, o tener los sabores con alimentos fuertes, bien sea con queso curado o jamón serrano con las verduras, ¿vale? Porque nos sabrán un poquito mejor. La mucositis. Esto es una inflamación de la mucosa, pudiendo llegar a producir llagas o úlceras. Es muy importante que tengamos controlada la mucositis. Si vemos que con estas recomendaciones no somos capaces de solucionarlo, deberíamos de ir o bien a urgencias o bien al médico, ¿vale? Porque tenemos que alimentarnos y sobre todo beber. Entonces, ¿qué podemos hacer? Enjuagues con manzanilla a lo largo del día. No hace falta hacerse la infusión cuando vayamos a hacernos el enjuague. La podemos tener preparada en el frigorífico en una botella y hacer varios enjuagues al día. Hielo, agua fría antes de las comidas para disminuir ese dolor. Lo que hace es anestesiarnos un poquito la boca y así nos permite comer. Crema labial para que no se agrieten los labios y lo que os he dicho antes, que si esto va más, pues acudir al oncólogo. Sobre la diarrea no os voy a contar nada que no sepáis porque todos en algún momento dado de nuestra vida hemos tenido alguna. Entonces, mantener la zona limpia y seca de la zona rectal, lavarse las manos antes y después del uso del VC. Si hay diarrea abundante, pues intentar no comer durante las primeras 6 horas y después empezar a beber pequeños sorbas de agua o bebidas isotónicas cada 10 o 15 minutos. Líquidos a temperatura ambiente, comidas en pequeña cantidad y frecuentes a lo largo del día y evitar los alimentos con fibra. Y ahora el caso contrario, el estreñimiento. Pues nada, caminar para facilitar mover ese abdomen, esas tripillas. Si no podemos movernos o no podemos caminar, pues bueno, intentar masajear la zona abdominal empezando por el lado derecho, ir haciendo movimientos rotatorios hacia el lado izquierdo, siempre en sentido de las agujas del reloj. Procurar ir al baño en horarios regulares, más o menos siempre a las mismas horas del día para que el cuerpo se acostumbre y intentar aumentar la ingesta de líquidos. Otra de los efectos que tienen los tratamientos es la alteración del cabello, ¿vale? Dependiendo del tratamiento que tengamos, bueno, pues se va a producir una caída completa del cabello y en otros pues menos, pero todo el cuero cabelludo siempre sufre. Entonces, lo que tenemos que hacer es proteger el cuero cabelludo, preferiblemente con materiales que no sean ni fibra sintética ni lana. Utilizar productos no irritantes para lavar la zona de la cabeza y limitar el uso de las pelucas. Que cuando ya hemos terminado los tratamientos y empiezan a crecernos el pelo, pues bueno, estáis estupendas porque lo vemos cuando volvéis después a las revisiones y cuando ya tenéis un poquito de pelo, venís con esos looks estupendos que casi ni os conocemos. Entonces, que os quitéis la peluca lo antes posible. Y bueno, la alopecia. Esta yo creo que es lo que mayor impacto genera a los pacientes, ¿vale? De hecho, hay gente que tras una recidiva tiene que volver a tomar, o sea, a someterte a tratamientos que caen el pelo y hay muchas pacientes que deciden no tener ese tratamiento. Entonces, bueno, creo que es algo importante que hay que tener en cuenta. No hay nada para evitar la alopecia. Y bueno, sabemos que una vez que ha terminado los tratamientos, el pelo vuelve a salir. La última estrategia, bueno, última, que ya lleva un tiempo, pero que bueno, ahora sí que se ha recomendado tanto por las guías clínicas americanas como por las europeas, son los gorros de frío. ¿Estos qué es lo que hacen? Bueno, pues estos gorros lo que hacen es aportar frío a la cabeza, una hipotermia, y lo que hacen es lo que hacen es disminuir el calibre de los vasos sanguíneos. Entonces, hacen que el citostático no entre dentro de las células y por lo tanto no llegue al folículo piloso, permitiendo así que no se caiga el pelo, ¿vale? Entonces, esto se lo tienen que poner entre 45 o 30 minutos antes de la infusión del fármaco, durante el fármaco y luego 90 minutos después. Sabemos que no con todos los fármacos es igual de eficiente. Hay unos fármacos que funcionan mejor que con otros, ¿vale? Entonces, bueno, pues eso también sería motivo de consulta y de preguntar. No es fácil tolerarlo, ¿eh? Tenemos pacientes que lo llevan y bueno, tienen sus efectos allí, las pobres lo pasan un poquito mal. Vale, y lo mismo pasa con la neuropatía periférica asociada a la quimioterapia. Ese es el dolor o entumecimiento hormigueo que se sufre tanto en las manos, en los pies o en ambos. Existen estos guantes de
de hielo o los calcetines, que se llama crioterapia, ¿vale? Funciona un poco como lo que os he contado de los gorros. Incluso se puede hacer en casa con una botella de agua, como Ima me enseñó cuando yo llegué, y congelarla en el frigo, o sea, en el congelador, y luego rodarla por el suelo, tanto con las manos como con los pies. Vale, las alteraciones de las uñas también es bastante frecuentes, ¿vale? Las uñas se vuelven frágiles, oscuras, se vuelven negras, incluso se pueden llegar a caer. Entonces, lo más importante es hidratarlas en exceso. Con ello no vamos a conseguir que no se caigan ni que tengan ese aspecto, pero sí que vamos a evitar que esas grietas que a veces se forman, evitar las infecciones. Entonces, por eso es muy importante que estén bien hidratadas. Cortar o limar en recto, no cortarlas en curvo, y utilizar calzado estrecho para evitar esas heridas que se pueden producir en los pies. Y luego, pues las alteraciones de la piel, la fototoxicidad, que es esa irritación que veis ahí, la fotosensibilidad, que son las quemaduras de la piel. Para ello, lo que no debemos hacer es exponernos al sol. Ninguno deberíamos exponernos al sol, ni pacientes ni nosotros, ¿vale? Si vamos a la playa en la época de verano, ir siempre en las horas que no sean centrales, o bien por la mañana pronto o a la noche, al atardecer. Y si nos ponemos una camiseta, tampoco está de más, ¿eh? Fotoprotección de 50 cada 2 o 3 horas y utilizar pues sombreros, gafas o viseras. Y luego el prurito, esa sensación de picor, de no puedo parar, estoy todo el día rascándome, ¿vale? Y la serosis, que es la piel seca, esa misma sensación. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues una buena hidratación. Se recomienda utilizar, mejor que las cremas normales, los bálsamos. La diferencia es que los bálsamos tienen una base oleosa y entonces nos protegen mejor la piel. Crean una capa protectora y evita que se evapore tanto, pues que se seque tanto la piel. Y la crema pues tiene una base más acuosa, pues que no nos protege tanto, ¿vale? No utilizar jabones, también utilizar geles con base oleosa. Estos incluso se pueden aplicar con la piel húmeda y entonces es más fácil de aplicarlos. Y para secarnos, no friccionar la piel, sino hacerlo a pequeños toques, ¿vale? Para no erosionarla tanto. Y luego, pues unos pequeños consejos cosméticos. Nos podemos pintar las uñas, esas uñas que a veces quedan tan feos, pues se pueden pintar. Tatuajes del pezón, que sepáis que existe ahora tatuajes en 3D, ¿vale? Que hacen pues como un poquito de relieve o para que lo simule mejor, sobre todo a esas pacientes que están mastectomizadas y que las han tenido que quitar el pezón. La micropigmentación de las cejas. Esto lo podéis hacer antes de que se os vaya a caer el pelo, para tener la misma forma y luego pues no veros tan diferentes, porque sí que es verdad que nos quita mucha expresión a la cara cuando nos quedamos sin ellas. Y luego, pues utilización de prótesis capilares, que no solo las pelucas, como hay tratamientos en los que no se cae completamente el pelo, existen una serie como las extensiones, pero igual no cubren toda la cabeza, pero se utilizan clips y se pueden acoplar a esa parte del pelo. Y luego, voy a mencionar a la Fundación Estampa, que trabaja con nosotras. Es una asociación sin ánimo de lucro que lo que hace es dar talleres de maquillaje a las pacientes oncológicas. Esto se empezó a hacer hace ya muchos años. De hecho, antes lo hacíamos presenciales y nos juntábamos con las pacientes y luego llegábamos hasta tomarnos un cafetín. Llegó la pandemia y esto cambió y entonces ahora lo hacen online, pero gracias a esto también hay un mayor número de pacientes que pueden disfrutar de ellos. Entonces, cada vez que se hace, cada mes y medio más o menos, o 2 meses, que es cuando lo hacen, nosotros os damos unos panfletos en el hospital de día y os podéis apuntar en su página web. El taller se llama Ponte Guapa y efectivamente dan unos consejos bastante importantes. Y después de acabar esto os regalan un set de maquillaje, un neceser, donde hay productos que están bastante bien. Entonces, me parece que es algo bonito y que vosotros disfrutáis mucho. Y no hablando de otro tema, que es la sexualidad, ese gran tabú que hay dentro de las pacientes oncológicas y que hay poco que puedo contaros porque no he encontrado grandes cosas a la hora de buscar en la charla, ¿vale? Pues la sexualidad, como bien digo, es una de la vida humana. Bien es cierto que cuando nos dan un diagnóstico de un cáncer o de un tumor y mientras estamos sometidos a este tratamiento, la sexualidad pasa a un segundo plano. Lo que queremos es curarnos y estamos a ello. Pero que sepáis que el sexo y el cáncer no son incompatibles, pero sí que es verdad que estos efectos, que estos tratamientos pues provocan en la mujer, y en el hombre, pero sobre todo en la mujer, cambios físicos y emocionales, ¿vale? ¿Por qué es importante la sexualidad? Porque disminuye el desánimo, la angustia y el estrés, aumenta la satisfacción y el bienestar emocional, aumenta las endorfinas, igual que ocurre con el ejercicio físico,
Mejora el bienestar propio y el de la pareja, mejora el nivel cardiovascular, aporta oxígeno a los tejidos y mejora el tono de la piel. Es muy importante el apoyo emocional, no solo a la paciente, sino también a la pareja. Y aquí sí que hago un inciso porque creo que el apoyo psicológico no solo en el tema de la sexualidad. Creo que es muy importante desde que se diagnostica, durante todo el proceso y aun cuando se acaba todo el proceso de tratamientos oncológicos, ¿vale? No sé si apoyo psicológico, pero sí tener a alguien con quien poder hablar y poder comunicarte, porque poder decirle a alguien cómo estás, pues es muy importante. De hecho, muchas veces las pacientes a veces lloran con nosotras porque fuera tienen que ser las más fuertes del mundo. Y creo que no hay que hacer heroínas, porque lo son, pero creo que finalmente son humanas y tienen derecho a caer, aunque al día siguiente se levanten. ¿Por qué se produce esto? Bueno, pues como bien os han dicho, lo que consiguen con esos tratamientos es un hipoestrogenismo, una disminución de los estrógenos, de las hormonas sexuales. Una disminución o prácticamente nos dejan sin ellos. Entonces, ¿esto qué hace? Pues aumenta el peso, reglas irregulares, no tenemos reglas, sofocos, sequedad vaginal, disminución de la libido y nos provoca insomnio, ¿vale? Es como nos generan una menopausia precoz. Entonces, los tratamientos o cosas que podemos hacer, pues ejercicios de relajación del suelo pélvico. Luego, antes de las relaciones sexuales podemos utilizar lubricantes, bien sean acuosos o oleosos. La diferencia entre ellos es que los acuosos duran menos tiempo, pero son menos irritantes, y los oleosos se mantienen durante más tiempo, pero son un poquito más irritantes. Existen los hidratantes que se utilizan durante todos los días a lo largo de la semana, que se aplican tanto a la zona vulvar como a la zona vaginal, y luego las vitaminas vaginales, que lo que hacen es disminuir el pH de la vagina para evitar las infecciones. Existen otros tipos de tratamientos que no tienen evidencia científica, pero que sabemos que se están aplicando y que no tienen unos efectos secundarios, entonces os lo voy a contar. Es el láser o radiofrecuencia vaginal. Esto lo que hace es aumentar las fibras de colágeno, ¿vale? Entonces lo que hace es que la musculatura de la vagina sea un poquito más flexible. Y luego las infusiones de ácido hialurónico, lo mismo que se utilizan para la cara, pues bueno, lo utilizan en la parte inferior de la vagina, en las paredes laterales y posteriores, y esto, como es un mucopolisacárido, lo que hace es retener el agua, ¿vale? Hace que esa zona no esté tan reseca. Se supone que los efectos se producen a los 2 o 3 meses. Y con esto ha terminado mi parte. Os quiero poner un corto que encontré por casualidad, pero que me gustó y que viene muy relacionado a esta parte que os he contado. Muchas gracias a todos por asistir. Quería darle las gracias a mi hija mayor, que me ha ayudado con la presentación, no sé si ha podido venir al final, y bueno, y también a la pequeña que anda por ahí, que me ha oído esta charla como 7 o 8 veces a lo largo de la semana. A veces el cáncer de mama podemos sentarnos, se quiere pintar todo muy de color de rosa, pero veis que el día a día tiene sus retos, sus dificultades, y bueno, aquí estamos nosotros también para ayudaros. Es el momento de daros la palabra. No vamos a alargarlo mucho porque sabemos que después la vida sigue, hay muchas tareas y tampoco queremos aburrir, entonces tenéis una oportunidad magnífica de preguntar lo que queráis a ellas, que son grandes expertas. Así que animaros y no sé, a ver quién rompe el hielo por ahí. Mira, aquí ya está la primera pregunta. Sí, os pasamos el micro. Buenas tardes, muchas gracias a las 3 por la exposición, y quería hacerles una pregunta. ¿Qué investigaciones están en curso en el UBU? Si nos podéis explicar, porque habéis hecho referencia un poquito y a nivel que podamos comprender qué consiste. Sí, hay, bueno, un poco así directamente. Lo que he mencionado era directamente de ensayos de enfermedad precoz. Hay hormonas en la enfermedad avanzada que han demostrado que superan a las que estamos acostumbrados a utilizar. Y entonces en la enfermedad precoz queremos investigar si también trasladamos estos resultados. Entonces supone, frente a la mejor terapia que ahora mismo se supone que os podemos ofrecer, compararla con estos fármacos que en la enfermedad diseminada
pues parece que funcionan después de estas incluso mejor. Esta es la forma de investigar siempre, generalmente en cáncer de mama. Se trasladan los datos que hay en la enfermedad avanzada a la enfermedad precoz. Van a ser pacientes que ya están operadas y o bien que van a empezar la hormonoterapia, que ese es el estudio Cambria, o bien que ya la han empezado y entonces hacen una segunda parte con este tratamiento hormonal. Esto es en la fase precoz. Ahora mismo en la enfermedad avanzada creo que hemos completado todos. Luego también, y en la neoadjuvancia ahora mismo tampoco podemos derivar. O sea que básicamente estos son los estudios que hay ahora mismo activos. Y estamos también en red trabajando con Castilla y León, con el resto de los hospitales, pues porque entre todos pues podemos sumar fuerzas. Entonces, pues estamos todos al día de los ensayos que tenemos activados y derivamos algunas pacientes a León, a Salamanca, pues les ofrecemos las oportunidades que hay, bien sea ahí o fuera de la comunidad. Pero bueno, pues eso, nosotros derivamos y ellos también nos pueden traer a gente. Yo siempre me gusta insistir, pues como he dicho, que tenemos acceso a los mejores fármacos, también al secuenciador que se consiguió para el servicio, para detectar las mutaciones, todas las alteraciones que haya, porque algunos tratamientos son específicos para pacientes que llevan esa mutación. Y bueno, aparte del acceso, pues eso, poder ofrecer a las pacientes los ensayos para siempre una potencial mejor tratamiento, pues podérselo ofrecer, ¿sabes? Yo creo que estamos tranquilos aquí en el hospital. ¿Alguna pregunta más por allí al fondo? Resonancia. Bueno, en principio para el diagnóstico precoz, que es lo que he comentado yo, y el cribado es con la mamografía, lo que está recomendado hoy en día y la técnica que se usa. En principio la resonancia está indicada en el seguimiento de las pacientes con mutación en BRCA, con las que tienen un cáncer hereditario, que combina la resonancia con la mamografía, y la ecografía, como os decía antes, en los casos de mamas densas, que la mamografía puede hacer peor el seguimiento, pues también lo incorporamos. Sí, claro, cuando tenemos un cáncer de mama, aunque en principio esté localizado, por eso damos estos tratamientos complementarios de los que estábamos hablando, porque antiguamente, hace muchísimos años, cuando se empezó con todo esto, se vio que si únicamente se realizaba la cirugía, pues con el paso de los años esos tumores volvían a aparecer. Hoy en día, gracias a estos tratamientos complementarios que hacemos después de la operación, ese riesgo de recaída pues ha bajado muchísimo, pero no es inexistente y las células en algunos casos pueden quedar dormidas en localizaciones que no somos capaces de ver hoy en día ni de diagnosticar y que por desgracia en un futuro puede aparecer una recaída a pesar de todos los tratamientos que ponemos, pero que, como os digo, gracias a la mejora en todos ellos, pues ese riesgo ha bajado muchísimo respecto a hace unos años. Cada paciente tiene un riesgo de que la enfermedad vuelva a reaparecer y en base a eso y a otros criterios es a lo que se elige el tratamiento, el número de años que hay que estar con el tratamiento hormonal, que es verdad que a veces son tratamientos muy largos, con efectos secundarios, que se hace duro ese tiempo. Yo las quería comentar que me operaron en agosto de cáncer de mama y he estado un mes, mañana empiezo la radioterapia, y he estado un mes tomando letrozol, pero es que no le he aguantado, es que me ponía malísima, le he tenido que dejar. Entonces no sé qué
Llámanos y te damos cita y cambiamos de medicación. Ahora déjalo y así nos aseguramos de que es la culpa de él. Y tenemos plan B, C y D, o sea que tranquila. Tengo cita el 21 de este mes para el oncólogo, pero sí. No sé, me da miedo que si me dan otras pastillas parecidas no las aguante. No tengas miedo, lo intentamos y ya está. Al final habéis visto que hay un montón de tratamientos diferentes, cada uno tiene una serie de efectos secundarios y qué necesaria es la especialización y tener a grandes profesionales. Como sabéis, en el Servicio de Oncología Médica estamos ahora organizados en áreas de trabajo porque es tan grande el nivel de conocimientos que la única manera de controlar un poco esto, de hacerte un poco experto, es centrarte en un área. Entonces yo no me pondría ahora a tratar un cáncer de mama porque casi me ha resultado tan difícil y tan lío cuando oíais todos esos nombres, a mí como a vosotros, porque es verdad que afortunadamente tenemos muchas opciones y eso hace todo más complejo y la suerte de tener pues eso, a grandes profesionales que se dedican a ello y grandes profesionales también en los cuidados, como habéis visto, que se pueden hacer muchas cosas, no solo son los tratamientos, sino todo lo que hay alrededor nos mejora mucho la calidad de vida y también mejora la supervivencia. Nos hemos quedado aquí con un micro solo. Bueno, no importa, no. Le compartimos, que para eso trabajamos en equipo, ¿no? Más preguntas. Bueno, yo lo que sí que quiero decir, ¿no?, que es que hoy en día, antes, enfrentarnos a la quimioterapia, pues daba un poco miedo, sobre todo por los efectos secundarios, ¿no?, que veíamos desde el principio. No sé si me oís bien. Sí. Pero hoy en día, que sabemos que son menos, y además, como bien nos has explicado, Raquel, o sea, todo aquello que podemos hacer para minimizarlos y además pues para llevarlo mejor y aumentar nuestra calidad de vida, que es muy importante. A veces quien no ha pasado por estos tratamientos pues piensa que todas estas consideraciones, bueno, no tienen tanta importancia, pero sí que la tienen, ayudan a vivir mejor el día a día a pesar de esos efectos secundarios, pero y sobre todo a enfrentarnos al siguiente ciclo, ¿no? Es decir, allá pasar ese periodo ahí libre, que están los pacientes mejor y que vienen a ponerse el tratamiento. Igualmente con la hormona, ¿no?, que bueno, pues verdaderamente es así, como decía esta paciente que está aquí, ¿no? Oye, yo daros las gracias porque la verdad que, no sé, a pesar de estar allí, la verdad que me siento como que es muy optimista frente al cáncer de mama en cuanto a los tratamientos y a todo lo que hay por delante para poder curarnos, que eso se verá con el paso del tiempo, pero también para llevar la enfermedad o para esa enfermedad metastásica que de alguna manera se puede vivir con ella teniendo en cuenta los tratamientos que a veces unos no sientan bien o a pesar de ello el paciente ha progresado, pero que veo que hay mucho. Luego entonces quiero decir que tenemos que salir de aquí con mucho optimismo a pesar de que hablemos de cáncer, ¿no? Gracias a las tres. Nada. Había una chica que quería preguntar por ahí. Sí. Y ahora sí, las últimas preguntas, el que quiera. Y ahí Soledad también. Un segundito, que había un micro ya atrás y así ahora os lo pasamos y se escucha bien. A ver, es que yo también quería preguntar. En principio, dar las gracias por la conferencia, que ha estado fenomenal, y por toda esta información que es muy necesaria. Y mi pregunta es, a ver, no sé, la relación o las posibilidades que puede haber para producirse el cáncer metastásico. Claro, el problema es, bueno, lo que ha comentado un poco María y a raíz de la pregunta que había hecho ahí una persona, pues que a veces no detectamos a tiempo, o sea, no quitamos el tumor a tiempo de que no haya ido alguna célula por la vía sanguínea. O sea, si las células tumorales han roto la membrana basal de ese epitelio, pues ya están en contacto con el sistema sanguíneo y linfático y por ahí pueden circular. Entonces, aunque nuestro sistema inmune intenta controlarlas y destruir en parte, pues algunas a veces se hacen resistentes. Hay células que son
muy poco agresivas, que son las hormonodependientes, que pueden estar latentes años, 5 años, 10 años, pero que al final pueden coger una fuerza y ocasionar una recidiva. Hay otros tumores que se comportan de forma más agresiva porque tienen más activado el crecimiento tumoral, que son los ER2 y los triples negativos, que esas células, si es que han quedado, pues es en los 5 primeros años en los que ya habrían conseguido reproducirse. No sé si me he explicado. Tenemos otra pregunta por ahí. Bien, bueno, gracias otra vez por vuestra intervención. Y quería preguntar por el tema de las revisiones. ¿Con qué frecuencia se hacen? Si a partir de los 5 años, de los 10 años, que yo creo que tenéis establecido como los 10 años, ¿qué tipo de pruebas nos hacéis? Y si hay algún cambio en esto. En el tema del seguimiento no hay ningún cambio. Realmente lo que ha demostrado es igual que para el diagnóstico precoz, la mamografía, en este caso anual, en lugar de cada 2 años la del cribado, y entre 3 y 6 meses, dependiendo también del tipo de tumor, también en esto influye en el seguimiento, realizar una analítica y una exploración física. En la mama es verdad que no ha demostrado beneficio incluir, por ejemplo, como en otro tipo de tumores, el TAC o un estudio de imagen del resto del cuerpo para disminuir una posibilidad de recaídas, un diagnóstico precoz, pero sobre todo técnicas de detección locales. En este caso la mamografía, más o menos ecografía, en caso de las mamas densas, como hablábamos. Y en el seguimiento igual, eso sí que se implica también al servicio de patología mamaria. Eso iba a decir. Pues las pacientes que están con tratamiento hormonal, que lo prolongan más allá de los 5 años, hasta incluso los 10, pues esas las seguimos vigilando. Pero las que ya hemos, como he comentado, ya hemos asumido que probablemente están curadas, que son esos tumores más agresivos y han pasado esos 5 años, ya no necesitan ningún tratamiento especial por nosotros y estimamos que posiblemente están curadas, pues los ginecólogos son los que ahora hacen el seguimiento. Las que están con tratamiento siguen con nosotros. Pero bueno, eso que como el objetivo de hacer el seguimiento es detectar una recaída que podamos curar, ese es el primer objetivo, pues ahí es donde incidimos. O sea, en estar encima y en alertaros, que iba a ser mi última diapositiva, en el explórate a tiempo. O sea, ese es el mensaje que de verdad quiero que lo tenemos todos muy claro, pero es eso, una recaída en la misma mama, en la contraria, a nivel axilar o supraclavicular, la podemos curar con muchas posibilidades. Entonces, ese es el objetivo de que vosotras os exploréis mensualmente y nosotros luego ya en el seguimiento, cada 3, 4, 6 meses, pues, incidir un poco más. Yo solamente quería hacer una aclaración, y es que en el tema del programa de prevención de cáncer de mama, es hasta los 74 años, es decir, no hasta los 69. El cribado ha ampliado 5 años, yo creo que es bueno, ¿no? Tenemos la cobertura más amplia de España. Porque empieza antes que en otras comunidades. Sí. Vamos en tema de detección, no solamente de cáncer de mama, sino el cáncer de colon. Estamos, bueno, pues en lo que marca Europa, no punteros, pero vamos, yo creo que no nos podemos quejar en ese aspecto. Gracias a la asociación por vuestro programa de ejercicio, bueno, por todo. Yo quería agradeceros eso, por ayudarnos a difundir esto. Se animan últimas preguntas, una por aquí, otra por allí, y así ya ahora cerramos. Vale. Y otra ahí, venga, las últimas. Muchísimas gracias por vuestra aportación. ¿Cómo ayudamos cuando aparece un diagnóstico en algún familiar? ¿Cómo ayudamos? ¿Cómo comprendemos? ¿Cómo estamos ahí cuando aparece un diagnóstico en un familiar? Es difícil, es muy difícil. Es difícil para la paciente, pero ella sabe cómo se siente. El acompañante muchas veces no sabe cómo ayudar. Es lo que yo os decía del tupper, ¿no? Queremos ayudar tanto al que está pasando la enfermedad que a veces agobiamos mucho. Entonces, bueno, hay que darles también un poquito de margen y de que ellos sean capaces de pedir ayuda. Entonces, bueno, pues eso, decirles que estamos ahí, que si necesitan algo que nos llamen, pero tampoco insistir tanto. Muchas veces lo que os decía, hay muchas pacientes que lloran con nosotras en el hospital de día porque es más fácil llorar con nosotras, ¿no? Porque se desahogan y están allí y a pie de sillón, pues también les da un poco igual lo que yo me voy a casa, pues ya está, que piense de mí otra cosa. En cambio, al familiar o al hijo o a la madre
es más difícil comunicarle todo lo que sentimos. Entonces, bueno, saber que estamos ahí, que les vamos a apoyar y dejarnos hacer un poquito lo que ellos nos demanden. Gracias. Bueno, yo os quería preguntar, que habéis comentado que el cáncer de mama metastásico, ahora hay muchos tratamientos y se está tendiendo a cronificar la enfermedad, pero también últimamente se ha visto mucho en los medios de comunicación que las pacientes de cáncer de mama metastásico se están quejando y saliendo a la calle porque en España no se están aprobando los tratamientos que, o sea, no se están financiando y se están sacando esos tratamientos que en el resto de Europa sí que están. Entonces, no sé cómo las pacientes de cáncer de mama metastásico pueden acceder a esos tipos de tratamiento. O sea, ha llegado esa medicación ya. Ha estado parada. Nosotros teníamos un acuerdo con la comunidad de oportunidades de tratamiento que la verdad no se ha visto privada ninguna paciente, por lo menos mía, de esas oportunidades de esos 2 fármacos y ya están, que se llaman el nomenclator, o sea, ya se han financiado para tumores que llamamos ER2 low, que tampoco nos hemos metido más. Todos los fármacos, mejores fármacos que hay, que aumentan supervivencia global, tenemos acceso a ellos. Tenemos alguna limitación en algún fármaco que retrasa la enfermedad, pero los que aumentan la supervivencia global están todos disponibles. O sea, es una tranquilidad poderte tratar en Burgos que, bueno, de verdad que es que tenemos que ser conscientes que tenemos la oportunidad de ofrecer lo mejor. Tenemos a la farmacia, a la gerencia, todos entienden esta enfermedad y estos tratamientos y la verdad que en este hospital no hay restricción. Y la última pregunta ya y concluimos. Bueno, yo en realidad no es una pregunta, solo quiero dar las gracias a este magnífico equipo. Yo soy paciente, cuando te pasa una cosa de estas te hundes, pero gracias a Dios existen médicos como María, Blanca y por supuesto equipo como el del hospital de día, porque realmente es increíble. O sea, cuando vas allí y esa sonrisa... Es verdad. Muchas gracias. Simplemente gracias porque necesitamos eso. Inma, Raquel, el resto del equipo, pues eso, estar ahí con una sonrisa y apoyándonos porque, bueno, pues es lo mejor. Bueno, muchas gracias, simplemente gracias a vosotras, que nos enseñáis cada día a vivirlo como el único, vamos, que sois un ejemplo increíble. Bueno, pues vamos a dar por concluido. Damos de nuevo las gracias a Fundación Círculo por cedernos el auditorio. Gracias a todos por haber venido y especialmente gracias a vosotras por las magníficas ponencias. Y nos seguiremos viendo mejor aquí que en el hospital, pero también en todos los sitios. Bueno, así que muchas gracias a todos.